Bueno, buenos días. Empezamos el dictado de contabilidad elemental e introducción a la contabilidad para aquellos que están inscriptos en la licenciatura. Me presento, soy la contadora Mariana Ortiz, una de las docentes de esta materia. Bien, para obtener mejores resultados en este proceso de aprendizaje, yo les voy a pedir algo, ¿sí? Que tengan a mano siempre el programa de la materia. Eso no les puede faltar. Y que vayan haciendo el seguimiento de los temas que se van desarrollando en las sucesivas clases. Esto es fundamental para poder ubicarse ustedes, ¿sí? También tienen que ir haciendo el seguimiento de los temas que se van desarrollando, ¿sí? Es para que ustedes se puedan ubicar. Otro consejo importante que les doy es que siempre, para estudiar, primero estudien los temas teóricos, ¿sí? Y desde ahí vean la aplicación de esa teoría en los trabajos prácticos. Si no lo hacen así, si directamente ustedes van, como por ahí tienen la costumbre de ir directamente a los trabajos prácticos, esto no le va a ser efectivo, porque no van a entender lo que están haciendo, no entienden el fundamento, ¿sí? Entonces solamente van a poder estudiar de memoria, cosa que después no tiene ninguna utilidad. Ustedes lo que tienen que recordar siempre, a partir de ahora, es que en la universidad y sobre todo en este tipo de carreras, como lo es ciencias económicas, estamos estudiando para aprender a hacer, ¿sí? El día de mañana ustedes se tienen que sentar frente a un cliente o en una repartición pública donde les toque trabajar y volcar sus conocimientos, hacer. Por eso es que el aprendizaje tiene que ser a conciencia. Bueno, dicho esto, pasemos al dictado de la materia. Si ustedes se fijan en el programa de cátedra, arrancamos con la unidad 1, ¿sí? Que en este caso está dividida en dos partes, yo la dividí en dos partes. La unidad 1 que empieza como la contabilidad y el sistema de información contable, ¿sí? Acá ustedes ya están viendo algunos conceptos que les son familiares seguramente porque han cursado la materia correlativa anterior a esta. Bueno, veamos acá. La contabilidad y sus segmentos. Vamos a ver primero, antes de entrar al tema, vamos a ver los conceptos previos, ¿sí? Bueno, la contabilidad, vista como un sistema de información, ¿qué hace? Utiliza un conjunto de herramientas y procedimientos con un lenguaje propio. ¿Para qué hace esto? Para convertir datos brutos en información contable procesada. ¿Para qué se hace esta tarea, digamos, de convertir datos brutos en información contable procesada? Eso es para que los usuarios de la información contable puedan tomar decisiones y también realizar el control de gestión, ¿sí? Por ejemplo, datos brutos que pueden ser, y todas las ventas de un mes, las compras que el ente realizó en un mes, por dar, ¿no? Un ejemplo, que puede ser un mes, un año, un día, los pagos que realizó, las cobranzas, los vencimientos que tuvo de impuestos, etc. Todos esos son como datos sueltos, ¿sí? Lo que hace el sistema del sistema de información contable es tomar esos datos y convertirlo en información que le sirva a alguien, porque los datos sueltos sirven poco, ¿sí? La contabilidad se ocupa de captarlos, de tomarlos, de procesarlos y que de ahí salga información contable procesada. Entonces, los usuarios, ¿quiénes son los usuarios? Puede ser, por ejemplo, una entidad crediticia, ¿sí? O como ser un banco, puede ser también los proveedores de la empresa, los clientes, el gerente que conduce al ente, ¿sí? Necesita información para realizar su tarea. Sobre todo eso ya vamos a avanzar en los siguientes capítulos. Si vemos la siguiente filmina, ¿sí? ¿Con qué nos encontramos? Vemos esto en el que siempre nosotros hacemos hincapié, ¿sí? En que la contabilidad es distinto a la teneduría de libros, ¿sí? La contabilidad encargada como un sistema de información contable ya hemos visto lo que hace, ¿sí? Aparte tiene herramientas, un lenguaje propio,
¿sí? Y tiene un objetivo que es el de producir información útil, ¿sí? Para la toma de decisión y el control de gestión. En cambio, la teneduría de libros solamente es como una herramienta de la contabilidad, ¿sí? Porque ¿qué es la teneduría de libros? Es justamente la registración de los datos que vamos tomando, que están plasmados en algún documento, se van registrando en registros contables, ¿sí? En libros diarios, de ahí se mayoriza, es esa parte de la técnica contable, pero es una partecita nada más, ¿sí? Importante, pero no hay que confundir lo que es la contabilidad, que es una disciplina, con la parte esta herramental o de técnica, que es la teneduría de libros. Bueno, eso tiene que quedar claro, ¿sí? Muy bien. Ahora sí ya nos adentramos en el tema del programa. Acá hablamos de la contabilidad y sus segmentos, ¿sí? Si bien la contabilidad es una sola, podemos decir que se especializa o divide, ¿sí? Igual que pasa con otras disciplinas o ciencias, como la medicina, etc. La contabilidad está separada en segmentos, ¿sí? De esta manera podemos encontrar lo que vemos en la pantalla, ¿sí? Tenemos la contabilidad patrimonial o financiera, la contabilidad gerencial, la contabilidad gubernamental, la social y ambiental y la económica, ¿sí? La contabilidad patrimonial o financiera es sobre la que nosotros en este curso nos vamos a centrar. O sea, con nosotros en contabilidad elemental, sobre lo que vamos a poner foco es sobre la contabilidad patrimonial o financiera. Ese es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Pero ustedes no pueden desconocer los otros segmentos de la contabilidad. Por eso es que está en el programa y por eso es que se evalúa, ¿sí? Bueno, si vamos a ver más o menos cada una, acá tenemos que la contabilidad patrimonial o financiera, ¿de qué se ocupa? Van a ver ustedes que esta contabilidad se ocupa de la información contable, ¿sí? ¿Qué es la información contable? Ya lo vamos a ver después, yo les adelanto un poco, son aquellos datos cuantificables, medibles y mensurables, es decir, que se les da un valor en moneda. Entonces, si cumple esos requisitos, estamos dentro de información contable, ¿sí? Esa información, no es cualquier información obviamente, tiene que ver con temas relacionados al patrimonio de la empresa o del ente, como así también sobre los resultados de ese ente, ¿sí? Bueno, después tenemos la contabilidad gerencial, que se diferencia de la patrimonial en quiénes son los usuarios de la información que emite la gerencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la contabilidad gerencial emite una información organizacional, ¿sí? La cual incluye tanto a la información contable, pero también le agrega otra información adicional que la hace más rica y completa para el usuario al que está destinada esta contabilidad gerencial. Normalmente los usuarios de esta información son los usuarios internos. Si ustedes recuerdan, los usuarios internos son los que llevan adelante la administración de ese ente, ¿sí? Lo que normalmente por ahí uno conoce como el gerente, ¿sí? Bien, veamos un poco qué es la contabilidad gubernamental. La misma se aplica, la gubernamental, ¿no? Se aplica y desarrolla, como su nombre lo indica, en las reparticiones del Estado. ¿Quiénes son los usuarios de esta información? Los usuarios son los funcionarios públicos y también la ciudadanía en general, porque está interesada por los temas, ¿sí? Por los temas contables del gobierno, o la información, digamos, que emite el gobierno. Bueno, veamos. Después tenemos la contabilidad social y ambiental. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, fíjense, contabilidad social, ¿no? Es como que, es decir, la contabilidad son números, mediciones, numéricas, bueno. Y fíjense que acá estamos hablando de algo sociológico, bueno, para que vean que hay un segmento abocado a eso también, ¿sí? A cosas que tienen que ver con lo ambiental y social. ¿Por qué es así? Porque no podemos desconocer que los entes, las empresas, las organizaciones, están insertas en un medio, ¿sí? En un medio social. Y muchas veces ejercen un impacto, ¿sí? En esas sociedades. Esos impactos pueden ser tanto positivos, como puede ser la generación de empleo, como así también negativos, ¿sí? Por ejemplo, las mineras que al extraer material vierten químicos
y otros elementos, estos podrían afectar el medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, sobre eso se hacen mediciones también, ¿sí? De ese impacto. Bueno, de eso se ocupa, entre otras cosas, este segmento de la contabilidad que ustedes ya lo van a estudiar en años superiores, pero que tienen que saber de qué más o menos se trata. Bien, visto esto, pasamos a ver en un poco más de detalle qué es la contabilidad patrimonial o financiera, porque así lo pide esta unidad del programa, por eso ustedes tienen que tener el programa siempre a mano y estudiar con él. Y lo vamos a comparar con la contabilidad gerencial, que está bastante unido, digamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos dentro de los segmentos de la contabilidad dos, ¿sí? Que hemos sacado para profundizar un poco. Tenemos por un lado la contabilidad patrimonial o financiera y por otro lado la contabilidad gerencial. Si ustedes se fijan en esta filmina, estamos marcando acá la diferencia, ¿sí? Que hay. La diferencia que hay entre ellas, es decir, lo que no comparten, ¿sí? De alguna manera, pero la diferencia está en la información, ¿sí? Que manejan. En la contabilidad patrimonial o financiera, la información es contable, es decir, aquellos datos que son medibles, mensurables, ¿sí? Datos a los que son cosas que se pueden darle un valor en moneda y medirlos. En cambio, la contabilidad gerencial es la materia administrable, se llama información organizacional, porque es más completa que la anterior. ¿Pero por qué? Por el usuario, ¿sí? De esa información. Bueno, la información organizacional, si ustedes se fijan, incluye tanto la información contable como otra información, ¿sí? Lo que sí es parecido en ambos es el sujeto, ¿sí? Activo, en el cual se desarrolla esta contabilidad, ¿sí? Fíjense, el sujeto activo, estamos hablando de las personas humanas y las organizaciones. Ustedes recuerden, cuando estudiamos el tema en Introducción a la Contabilidad, la materia anterior a esta, que los sujetos activos están estipulados en el Código Civil y Comercial, y ahí nos habla sobre los sujetos que están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Que en principio eran las personas jurídicas privadas, como pueden ser las sociedades, las mutuales, y también las personas humanas, ¿sí? Que llevan adelante una actividad comercial, ¿sí? Con ciertas características. Bueno, sobre eso, a eso hace mención cuando hablamos de sujeto activo. Esos temas los tienen que ustedes ya repasar para tenerlos claros. Bien, la siguiente filmina, ¿sí? Lo que habla es ya lo que ya hemos estado tratando, ¿sí? En los detalles entre, digamos, la contabilidad patrimonial y financiera, son cosas que ya dijimos. Fíjense que acá que se agrega, que esta es una contabilidad, es normativa, la contabilidad patrimonial es normativa, ¿sí? Es decir, que se regula por normas emitidas por la profesión. Y también es emitida para usuarios externos. Esa es la particularidad también, ¿sí? En los usuarios. Los usuarios externos, ¿quiénes son? Son aquellos que no llevan adelante la administración del negocio, ¿sí? Como ser los acreedores, los proveedores, los bancos, los clientes. Acuérdense del tema usuarios de la información que ya vieron, ¿sí? En cambio, los internos son los administradores. Los usuarios internos, digamos, también pueden ver esta información, no es que les está prohibido, pero digamos, les es de más utilidad la información que surge de justamente lo que estamos viendo, la contabilidad gerencial o de gestión. Fíjense que se llama así, gerencial, de gerente, ¿sí? Y fíjense ahí que la contabilidad gerencial o de gestión brinda información organizacional, como ya dijimos, que incluye la información contable y la no contable, ¿sí? La información no contable, ¿cuál es? Es información tanto de datos que no se pueden cuantificar, es decir, la que excede la información contable, la que la información contable no puede captar, como así también aquellos datos referidos a la responsabilidad social del ente, etcétera, ¿sí? Es más completa como para que el gerente pueda tomar sus decisiones en forma acertada, ¿sí? Y fíjense acá que sus usuarios son los usuarios internos. Nos estamos refiriendo a los administradores. Bueno,
acá llegamos al final de esta presentación. Espero que esta exposición les haya sido útil y clara. Y bueno, y nos estaríamos escuchando en la segunda parte de esta unidad.